Pitágoras. Pitágoras tenía dos pensamientos, dos aspectos. Uno era el aspecto místico de su doctrina y el otro era el aspecto científico de su doctrina. Aquí hablaremos un poco sobre el aspecto místico, el cual se dividía en tres niveles. La primera que vamos a ver sería la doctrina, que es la transmigración de las almas. Aquí nos prueban que Pitágoras creía en la transmigración de las almas. Diógenes nos dice que Pitágoras pretendía recordar sus 4 reencarnaciones anteriores. El segundo sería el parentesco de los seres vivos. Aquí nos dicen que existen citas que demuestran que Pitágoras creían que el alma podrían reencarnarse en formas de seres vivos, que eran distintos al ser humano. Esto sugiere que creía el parentesco de todos los seres vivos vivientes. La tercera vendría siendo las reglas de abstinencia y otras prohibiciones. Aquí habla sobre la base de su creencia en el parentesco de todos los seres vivos, aunque aquí las reglas de la abstinencia parecen relacionadas con la creencia del parentesco de todos los seres vivos, que muchas reglas parecen estar relacionadas con otras. Ahora hablaremos un poco más sobre Sócrates. Sócrates, además de ser un filósofo, fue maestro de Platón. Un dato curioso de él es que a él no le gustaba su filosofía que fuera escrita, sino que más fuera oralmente. Una idea revolucionaria de Sócrates es de que debemos luchar por ser felices, pero que la felicidad no depende de posiciones ni de cosas externas, sino más bien el orden del ánimo y de la razón. Ahora hablaremos un poco sobre su método socrático. La primera fase de su método es irónica refutativa, que consiste en refutar sus teorías. Esto quiere decir que si no tienes buenos fundamentos, tienes que darte cuenta de tu ignorancia y reemplazar tu teoría. La segunda fase es la mauyética, que es la que se encarga del parto. Es como una mamá que va a dar a luz a un nuevo ser. Sócrates hace que nazca el conocimiento. No daba su opinión directamente, sino más bien que realizaba preguntas, el de por qué y por qué, a su interlocutor, mientras que éste se daba cuenta de su ignorancia y llevaba a sus propias conclusiones. Una frase muy histórica de él es de que él decía de que yo no sé, yo solo sé que no sé nada. Ahora hablaremos un poco sobre Platón. Aquí tenemos que ver que el pensamiento de Platón eran ideas auténticas. Una de sus teorías más conocidas era la de las ideas y de las formas. En esa teoría sostiene que los entes del mundo sensible son imperfectos y que participan otros entes autónomos de carácter ontológico. Aquí, según se describe, según Platón, que la contraposición de la realidad y del conocimiento es el célebre mito de la caverna en la República. Este mito de la caverna para Platón es que solamente hay un Dios, que es el del conocimiento, y la maldad, que es la ignorancia. Aquí en su obra explica que el mito de la caverna es una metáfora donde explica que de nuestra naturaleza, de nuestra naturaleza respecto de su educación y su falta de educación. Ahora hablaremos un poco de Aristóteles. Bueno, para nuestro Aristóteles, la piedra angular del conocimiento es la experiencia y la información que nos llega a través de los sentidos. Esto se trata más bien de un aprendizaje inductivo, pues dado que nuestra razón se encarga de analizar la información obtenida. Esto es porque sería un nuevo enfoque a lo que
del conocimiento, del primer paso hacia el método científico que conocemos, que es tal y como lo hemos visto hoy en día. Es por eso que Aristóteles es considerado uno de los primeros empiristas, dado que la base de su sistema era encontrar una explicación racional y cierta del mundo que nos rodea. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre los filósofos modernos. Empezaremos con Kant, que nos mencionan que Kant no solamente en su vida ejerció la filosofía moderna, sino también que fue profesor, realizó una síntesis en su sistema respecto a la filosofía anterior. Aquí se vio que él logró hacer una síntesis mediante juntar dos corrientes, que fue el racionalismo y el empirismo, lo cual el racionalismo postula la posibilidad del conocimiento mediante la ayuda de la razón, mientras que el empirismo es la legitimación del conocimiento que se daba por medio de la experiencia. Aquí Kant nos menciona que el racionalismo y el empirismo son dos formas del realismo. Aquí el realismo es una teoría que sostiene el acto de conocer lo determinado que es el objeto, es decir, lo que conozco. En la revolución copérnica, los filósofos anteriores ponían el interés, lo que anda siendo en el objeto, mientras que Kant no ponía en el sujeto, es decir, el hombre, por lo cual era un ser que llevaba el acto del conocimiento a través del pensamiento. Ahora hablaremos un poco sobre Hegel, que para Hegel la verdad del alma y la conciencia son el espíritu. Partiendo de este hecho, encontramos que el espíritu vendría siendo subjetivo, objetivo y absoluto. El espíritu subjetivo es lo más puro del sujeto, pues eso es porque su fuerza va dirigida a la conciencia, o sea, de la libertad, hasta que llega a la autoconciencia. Aquí encontramos lo que vendría siendo la antropología, la fenomenología y el espíritu libre. No en embargo, Hegel es uno de los últimos grandes sistemas concebidos en la historia de la filosofía. Ahora hablaremos un poco sobre Nietzsche, que Nietzsche está convencido que la vida en sí es cruel y dolorosa, pero en sí el arte nos puede dar la fuerza necesaria para afrontar ese dolor. Esto lo podemos ver en una obra titulada, que vendría siendo El nacimiento de la tragedia, que aquí intenta demostrar que en la civilización griega antigua de Sócrates había un equilibrio de elementos, los cuales lo podemos ver representativo en los dioses. Aquí lo podemos ver en Apolo, que era representativo del dios de la razón, de la luminosidad, el orden y el equilibrio. Aquí era representativo que era bueno, para las personas, es que es una persona escrupulosa y siempre piensa antes de actuar. Mientras que por el otro lado, el dios Dionisio es el dios del caos, de la locura, y que son personas que hacen lo que quieren sin pensar y sin llegar a pensar en las consecuencias de sus actos. Ahora vamos a hablar un poco sobre Heidegger. Una de sus obras más importantes fue la de Ser y Tiempo, pues esta viene a romper el conocimiento y los idealistas, en las que siempre existe una relación de sujeto u objeto, y de qué grado de una teoría existencialista donde hay un ente humano al que Heidegger nombra como Dasein, que significa ser ahí. Derrida, él toma el término como destrucción, que es un término el cual es una forma simple a lo que no llamamos destruir, sino a más bien a descomponer. Él recuerda que los filósofos han olvidado que la filosofía es que hacer que el filósofo se hace a través de la escritura.